Radio Victoria 1340 AM. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es Amor Divino. Amor Divino. Un programa de reflexión y enseñanza profunda de la palabra de Dios, presentado por la Iglesia Cristiana Amor Divino, ubicado en El Paso, Texas, en el 3493 Ascensión Street, código postal 79938, frente a la escuela Montana Vista Middle School. Teléfono área 915-307-2200. En Ciudad Juárez, Rivera Medanos, número 560, fraccionamiento Riberas del Bravo, atrás de Supergas. Teléfono área 656-215-2702. Email amordivino05@gmail.com. Con ustedes, el conductor de este programa, el pastor Oscar Marroquín. Querido radio oyente, estás escuchando en estos momentos tu programa Amor Divino. Y somos los pastores Oscar y Joyce Marroquín. En esta preciosa mañana te invitamos a que te quedes con nosotros para que escuches un mensaje de la palabra del Señor que siempre será de mucha edificación para nuestra vida. Ayer estuvimos oficiando en un servicio funerario y siempre como viene la reflexión, como debiéramos aprovechar nuestros días en la posición que seamos padres, madres, hijos, como debiéramos saber que cada día es un regalo de Dios y que debiéramos aprovecharlo como Dios quiere que lo hagamos, que no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da para valorar esos momentos. A veces nos hacen valorar. La palabra de Dios dice allá en Apocalipsis 14, el verso 13, oí una voz en el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cada obra que hacemos va a acompañarnos cuando el Señor tenga bien llamar a cada uno. Entonces, qué importante es todo lo que hacemos. Tiene una repercusión eterna. Dice que los que mueren en el Señor van a descansar ya de sus trabajos, pero sus obras con ellos van. Entonces, donde Dios te tenga, esforcémonos. Ya viene ahora en unos días, ahora el domingo, el Día del Padre, que sea la misma celebración, igual que como con la mamá. Es una bendición cuando el padre toma su lugar y hay un orden en el hogar. Padre, tú que me escuchas también, es un tiempo de ponernos delante de Dios a cuentas, así que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, es que daremos cuenta por todas las palabras que hablamos. Así que esforcémonos, nuestras obras nos acompañarán. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y recibamos un consejo del corazón del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Es un gozo el poder compartirte esta mañana, una bendición de los cielos. Y mira, venía a mi mente una reflexión de los tiempos que estamos pasando ahorita tan difíciles, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, donde debe haber en nuestro corazón un espíritu de arrepentimiento constante. Yo creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a que vengamos a un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. De aquí me hacía meditar esta palabra, como Juan el Bautista, él predicaba arrepentimiento. Dice aquí la palabra en Mateo 3:1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y más adelante dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debemos en este tiempo, como nunca, estar buscando de Dios y hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios también que el Señor no retarda su venida, sino que está esperando que vengamos todos al arrepentimiento. Y mira, ¿qué es el arrepentimiento? Es ir por una dirección, es darte vuelta, es abandonar nuestros caminos, ideas, preferencias, libertades, y darnos cuenta y escoger el camino que es del Señor. Debemos vivir constantemente un espíritu de arrepentimiento. El fundamento del arrepentimiento constantemente es rechazar las obras de la carne y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Es un arrepentimiento de obras muertas. Tenemos que arrepentirnos, y no es solo ir por este camino, sino es darnos una vuelta. Es un espíritu que se apodera de nosotros, los oyentes. Es como Juan el Bautista aquí, él hablaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos viene. Arrepentíos. Cristo Jesús, o sea, su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos viene. Entonces nosotros debemos ser aquellos que están deseando el arrepentimiento. Y sabes una cosa, ¿dónde empieza el arrepentimiento? Empieza en nuestro hogar, empieza en nuestra casa. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos Él mandará al profeta Elías para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El arrepentimiento tiene que empezar con el hogar, entre padres e hijos. Yo creo que es una base fundamental en este tiempo, la familia, y como padres debemos tener la responsabilidad de nuestros hijos, cómo estamos viviendo en casa. No hay esa relación. Primeramente, la importancia de un padre, de una madre. Ahora que es el Día del Padre, como mencionaba mi esposo, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo, padre, debes de reflexionar si has sido esa cabeza de tu hogar, si has puesto a Cristo, al Señor en tu vida, en tu casa, en tu hogar, si has sido ese padre de familia que el Señor está demandando en tu vida, que está demandando de ti, de poder levantar aún. Qué importante es que llevemos a Cristo en nuestra casa, en nuestro hogar, el levantar devocionales, el tener un tiempo leyendo tal vez la palabra de Dios, y el estar instando a nuestros hijos en todo momento de aborrecer el pecado, de aborrecer la maldad, de aborrecer aquellas cosas que nos están llevando, que les están llevando al pecado. ¿Sabes una cosa? Yo creo que ahorita en este tiempo debes decir: Señor, ayúdanos. ¿Cómo está nuestra actitud con nuestro cónyuge? ¿Cómo están aún los hijos, sus actitudes con los padres? ¿Cómo muchas veces queremos verles las fallas a otros? Es que mi esposo, es muy fácil echarle la culpa a otros, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Debemos decir: Señor, ¿qué quieres hablar hoy a mi vida? ¿Qué estás hablando a mi vida? ¿En qué estoy fallando, Señor? Ayúdame, te lo pido, por favor. Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta si no hay una necesidad de arrepentimiento? ¿Cómo sabremos
Eso fue el clamor del Señor: arrepentíos. Pero ¿cómo sabemos si nosotros nos sentimos bien, cómodos? Es precisamente, qué bueno que te estás exponiendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae convicción a nuestra vida. El Espíritu Santo trae arrepentimiento a nuestro corazón. Entonces a veces sentimos que estamos obrando bien y resulta que hay mucho orgullo, que no hay un corazón que perdona. Dice la palabra de Dios en Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1, dice: te encarezco. Fíjense, es una súplica: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos o placeres. Fíjate qué precioso es entonces. La palabra redarguye, la palabra nos debe instar a tiempo y fuera de tiempo. No es que siempre estemos buscando un mensaje que nos halague, que nos gusta, que le dé a nuestro corazón por nuestro lado. No, tú, si entiendes un poquito, debieras pedirle al Señor, buscar palabra que te inste, que te mueva, porque somos muy frágiles, porque somos muy capaces de ver las cosas a nuestra conveniencia. Dice la palabra que nuestros caminos no son sus caminos, así que nunca lo que nosotros creemos que es así, nunca es como Dios lo quiere. Siempre tendrá un grado de diferencia si tenemos la humildad. Y fíjate, hay un consejo que da el Espíritu de Dios en Levítico 10 a los que quieren llevar la presencia de Dios, a los que deben ser sacerdotes para Dios, porque Dios nos llamó a ser sacerdotes para Él. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo no limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Fíjate qué importante es. Aquí les está dando un consejo. No pueden ustedes ver, y es un simbolismo de las cosas que nos hacen dormir nuestros sentidos. A veces por eso el ayuno es tan importante, porque el ayuno nos sensibiliza. En otras palabras, andamos mundanos o muy carnales, andamos solo pensando en cosas materiales y carnales, no espirituales. Por eso el ayuno aflige nuestra carne y nos hace sensibles. Hay momentos que sentimos: ¿dónde estás, Señor? No te siento, las cosas no salen. Es un buen momento para ayunar. Dijo el Señor que cuando Él no estuviera, iba a ser un tiempo para que la iglesia ayunara. Y el ayuno nos aflige y es un regalo para Dios. Hay luchas por eso que son muy importantes. Cuando vemos a nuestros hijos en un ir, que no vemos la puerta para que ellos puedan salir de ese ambiente, o cómo andan, el ayuno trae la respuesta de Dios, trae arrepentimiento. ¿Por qué un hijo puede andar viviendo esa vida que lo está llevando por un mal camino y no darse cuenta? Porque no hay arrepentimiento, porque no reconoce en él sus fallas. Por eso el hijo pródigo, ahí cuando estaba comiendo la comida ahí con los cerdos, ahí cayó el Espíritu de Dios, porque el padre estaba ya clamando por ese hijo que espiritualmente estaba muerto. Ese padre oraba, clamaba y pedía a Dios por ese hijo que estaba muerto, viviendo en delitos y pecados. Y dice que estando ahí comiendo, después de haber malgastado todo el dinero que había recibido de herencia, malgastó todo en mujeres, en deleites, en placeres, viviendo mal, ya una vez estando en esa necesidad, clamaba. Por eso, cuando tu hijo está pasando por momentos difíciles, es una buena oportunidad. Siempre, como juez del tribunal de menores que estuve, cuando llega una madre: mi hijo está aquí, cometió, yo lo primero que le decía: ¿ha estado usted orando por su hijo? Y ella me decía: sí, le he pedido a Dios. Bueno, Dios la escuchó, porque aquí
aquí está aprendiendo una lección de vida, porque aquí va a valorar lo que tiene, aquí va a entender que esta vida lo va a llevar a ser privado de su libertad y a estar en un ambiente muy difícil. Es su oportunidad para que cambie su ambiente, para que cambie la vida que está llevando. Así que son cosas que Dios usa. Entonces, ¿cómo Dios instó a sus sacerdotes a que no bebieran ni tomaran algo que sedujera su mente, que la trajera de alguna manera adormilada? Porque entonces no iban a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Y esa misma porción está hablando el Señor de los pecados que hace su pueblo, allá en Ezequiel 22. Está hablando de esos pecados que el Señor está trayendo su mano y su juicio por los pecados. Y fíjate, dice en el verso 26 de Ezequiel 22, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Fíjate, una de las condiciones por las que Dios está trayendo ese apartamiento y ese juicio a su pueblo es porque no hicieron diferencia. ¿Y por qué no haces diferencia? Porque no hay arrepentimiento. Por eso sí estamos viviendo un misterio de iniquidad. Dice la palabra ahí en Isaías 5 que ese misterio de iniquidad, dice: ay de los que a lo malo llaman bueno, ay de aquellos que cambian. Dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es Isaías 5:20. Cómo las personas ahorita están inclinándose hacia el mal, aprobando leyes contra la naturaleza de Dios, aprobando cosas para los instintos, placeres y deseos humanos. Me sorprendía y me lastimaba fin de semana pasado, ahí en la Ciudad de México, hubo una marcha de 6,000 ciclistas o un poco más, mujeres y hombres, que se desnudaron y anduvieron por la ciudad en un tramo largo, un recorrido largo, desnudos, exigiendo derechos para los ciclistas, para que se les respetaran vías de ciclismo, pasando por cualquier lugar, miles de niños viéndolos, afectando el corazón de niños al ver a esos hombres así desnudos, esa desnudez, pero ellos exigiendo sus derechos. Yo creo que eran hasta padres, madres, pero ahí en desnudos. ¡Qué vileza! ¿Cuándo podíamos ver esas cosas? ¿Cuándo podíamos ver que un grupo así de hombres y mujeres sin pudor, exigiendo un derecho y lastimando a muchos por exhibir esa desnudez? Esas son las cosas malas que les llaman buenas. A ellos no les importa, y estamos viviendo un tiempo así. Es un misterio de iniquidad. Pero ¿qué necesitamos? Como decía mi esposa, necesitamos ese espíritu de Juan, ese espíritu de arrepentimiento. Pero ¿cómo va a venir? Por eso te estamos predicando la palabra, te instamos a tiempo. Padre, madre, necesitamos volvernos a Dios. Necesitas saber que tu hijo no puede terminar de esa manera, no en la borrachera, no en la droga, no es que estén perdidos de Dios y se arrepientan en el final de sus días. Es que tú y yo oremos y le supliquemos a Dios y le pidamos. Dice que el Señor está buscando quien se para en la brecha a interceder por las cosas que se hacen fuera del plan de Dios, pero no haya hombre. Tú y yo tenemos de parte de Dios. Si tú te reconoces que nos hemos apartado, que ha habido pecado, si vemos realmente cómo Dios está viendo las cosas, va a venir el Señor a traer arrepentimiento a sus corazones y se van a volver al Señor. Qué importante es que en estos tiempos estemos reflexionando y, como decía ahorita mi esposo, que estemos orando, que hay un espíritu de intercesión por nuestros hijos que están pasando ahorita, donde el enemigo está queriendo arrasarles y robar su corazón. Por eso es que tú, como padre, como madre, es fundamental que te levantes y que le digas: Señor, ayúdanos, mándanos, Señor, el espíritu de arrepentimiento, y aún a mis hijos,
a que oremos y clamemos. Dice la palabra de Dios que en estos últimos días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, porque no entendieron en el tiempo de Noé. Había un pregonero de justicia que les decía: arrepentíos, porque va a venir un diluvio de agua. Pero aquí dice que no entendieron. La palabra nos dice que pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene un juicio. Por eso más adelante aquí dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante habla y dice: si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque dice: esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque el Señor viene pronto y nuestro clamor debe ser: mándanos el espíritu de arrepentimiento, para que seamos controlados por ese espíritu de arrepentimiento que nos hace ir a las rodillas y nos hace cambiar la manera de ser. Mira, si tú ves pornografía, te hace falta el espíritu de arrepentimiento. Señor, mándanos, Señor, ese espíritu de arrepentimiento en este tiempo. Si estás involucrado en alguna aventura, te urge el espíritu de arrepentimiento antes de que vayas al infierno. Necesitamos en este tiempo: Señor, ayúdame. El Señor abre sus brazos de par en par a cualquiera que se arrepiente. Él quiere perdonar nuestros pecados si aceptamos que hemos pecado, pero necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Haznos volver, Señor, a ti, Señor. Ayúdame, Señor, este pecado que está en mi vida, Señor. Señor, mándanos en este tiempo, Señor, el poder de Elías, Señor, para que se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Trae, Señor, ese espíritu de arrepentimiento en este tiempo, Señor, y perdónanos, Señor, porque hemos pecado, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido los mejores padres, las mejores madres, Señor, los mejores hijos, Señor. Necesitamos, Señor, ese espíritu en nuestra vida, Señor, para doblar nuestras rodillas delante de tu presencia, Señor, y reconocer que no es mi esposa, Señor, no es mi esposo, soy yo, Señor, que no he estado, Señor, en ese espíritu de arrepentimiento en mi vida y he dejado entrar el pecado, Señor, pero hoy me arrepiento, Señor. Haz tu obra en mi vida, por favor. Y mira, yo te digo algo esta mañana. Yo sé que el Espíritu Santo está cayendo y está hablando a tu corazón. Esa es una señal de que el arrepentimiento está llegando. Cuando el Espíritu Santo, cuando David pecó allá, lo vimos en el Salmo 51, cuando pecó en aquel adulterio con Betsabé, le decía: Señor,
la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Él está trayendo arrepentimiento para que padre, madre, hijo, radio oyente que me escuchas, diga: Señor, yo sí quiero volverme a ti, yo sí quiero tu gracia, yo sí quiero tu misericordia esta mañana. Estoy sintiendo en mi corazón una necesidad de volverme, de corregir, de andar. Y es precioso, mira, que el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, termina profetizando la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice: el advenimiento del día de Jehová. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros. Y luego dice en los últimos versos: he aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes que venga el Señor, igual cuando vino su primera vez, el espíritu de Juan el Bautista trajo arrepentimiento. Antes de que venga el Señor pronto en su segunda venida, nos tiene que volver en arrepentimiento, ajustar nuestros caminos. Allá no estar juzgando lo que no debemos juzgar, allá no estar esperando que otras personas cambien, sino que nosotros cambiemos. Así que te invitamos esta mañana a acercarnos a Dios. Mira este coro, queremos cantar este coro para que te acerque al Señor y puedas tú hoy tener un camino hacia Él. Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel. Cuando esté en tu presencia quiero ir, buen siervo y fiel, que sea fiel hasta el fin. Y cuando esté en tu presencia quiero ir, buen siervo y fiel, que sea fiel hasta el fin. Señor, dale gracia a todo radio oyente para que anhele esa fidelidad contigo, para que cuando tú vengas nos puedas decir: buen hecho, siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pues mira, se nos ha terminado el tiempo y somos los pastores Oscar y Yoyes Marroquín de la Iglesia Cristiana Amor Divino. Ahorita al terminar sale la información, la dirección de la iglesia tanto en Juárez como en El Paso. Si necesitas información, llámanos. Ahorita necesitas oración, llámanos en El Paso al 915-356-9238. 915-356-9238. En Ciudad Juárez, 656-617-2229. 617-2229. Atenderemos tus llamadas, pero estás buscando una iglesia donde se te hable la verdad. Da el paso.
las distancias ya no deben ser problema. Si necesitas información,